Pablo le dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias que Dios nos ha dado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, este es su culto racional, que en una mejor traducción podría decir, esta es su adoración verdadera. En contraste a los sacrificios muertos que se ofrecían en el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto, Dios nos pide que entreguemos a Dios todo lo que somos. Aquí, hermanos, es donde entra la responsabilidad del creyente. Aquí es donde se manifiesta que el creyente es un creyente genuino. Aquí es donde se demuestra que el creyente ha entendido perfectamente el evangelio de la salvación. Noten que el texto dice: santos, agradable a Dios. Esta es la adoración verdadera, hermanos. Santo quiere decir apartado del pecado, dedicados para servir a Dios. Este tipo de sacrificios, hermanos, es agradable a Dios. Este es vuestro culto racional, o se pudiera interpretar la palabra racional como lógica. Después de que Dios nos dio todo lo que nos dio en los capítulos del 1 al 11, lo lógico que deberíamos de hacer, hermanos, es esto, nada menos de esto. Es lo lógico. Lo que el texto nos está enseñando es que después de que has entendido todas las misericordias de Dios, lo lógico es que entregues todo a Dios. Lo lógico, hermanos, es que en base a todas estas verdades, entreguemos nuestra vida en adoración a Dios. Esto es lógico y es racional. Entonces, ¿cómo debemos responder a esas misericordias que hemos estudiado por todo este tiempo en Romanos del capítulo 1 al 11? Respondiendo en obediencia total, absoluta. No guardando nada para nosotros. Ofrecernos como esclavos a nuestro Señor en base a sus misericordias. Y diría, bueno, ¿cuáles misericordias? Misericordias tales como habernos justificado por medio de la fe, habernos provisto al Señor Jesús para que muriera en nuestro lugar, misericordias tales como habernos librado del pecado, tales como habernos dado su Espíritu para que podamos dejar de pecar y obedecer a Dios. ¿Cómo respondemos a esas verdades? De que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado para librarnos de estos cuerpos pecaminosos. Y mientras tanto, el Espíritu y el Señor oran por nosotros. ¿Cómo respondemos a eso, hermanos? ¿Cómo respondemos a todas estas misericordias que Dios nos ha dado? Debido a que Dios decidió escogernos desde antes de la fundación del mundo, a pesar de que no teníamos ni el deseo ni la capacidad de obedecer a Dios o buscarlo, porque amábamos más nuestro pecado, y tenemos la garantía de que lo cumplirá, así como hemos visto en los últimos meses, que va a cumplir todas las promesas hechas al pueblo de Israel. ¿Cómo hacemos esto, hermanos? Esto es impresionante, hermanos. ¿Cómo debemos responder en base a todas las misericordias brindadas a nosotros, que no éramos merecedores de ellas? Y eso es un punto muy importante, hermanos, que tenemos que entender, que nada de esto nosotros lo merecíamos, nada. Por eso es que debemos nosotros responder de esta manera, ofreciéndolo todo lo que somos a Dios. Hermanos, estas misericordias son las que nos motivan a alabar a Dios. Estas verdades tienen que motivar al creyente a presentarse como un esclavo a Dios. Por estas misericordias nos manda a presentar a nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, apartado del mal. El cuerpo tiene que ser presentado como un sacrificio vivo. Eso es lo que el texto está diciendo. Esto es un mandato, hermano. No es si quieres o no quieres, o si quieres la mitad o no. Es un mandato. No es pasivo, es mandato.
Es lo lógico, es lo razonable, después de que entendimos el Evangelio, después de que se nos predicaron todas estas verdades. Lo lógico, hermanos, lo que es razonable, la acción razonable que el creyente tiene que hacer, es esto, no menos de eso.